días a todos los asistentes y clientes de Porvenir. Mi nombre es Yael Maecha, jefe de prensa, y hoy junto con Leonardo Mila, nuestro gerente de estrategia, compartiremos este espacio para hablar de las perspectivas económicas para el año 2021. Bienvenidos. El día de hoy no solo conversaremos con Leonardo sobre los principales acontecimientos económicos que marcaron el 2020, un año sin duda atípico por cuenta de la crisis generada por el COVID-19, sino también de las expectativas para este año en los mercados globales y locales tras los anuncios de los inicios de la vacunación y, por supuesto, cómo todo esto se puede ver reflejado en el comportamiento de los portafolios administrados por Porvenir. Queremos antes recordarles que está abierto nuestro chat para que escriban las inquietudes de los temas que aquí abordaremos y al cierre se las compartiremos a Leonardo para que pueda responderlas. Leonardo, muy buenos días. Muy buenos días para ti, Yael, y para toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Bienvenidos. Gracias a ti. Antes de iniciar, hablemos un poco del experto que hoy nos acompaña. Leonardo es economista de la Universidad Javeriana de Bogotá. Él cuenta con una maestría en economía de la misma universidad y desde el año 2011 se desempeña como gerente de estrategia e investigaciones económicas de Porvenir. Leonardo tiene una amplia experiencia en el sector financiero y también como docente de la Universidad Javeriana. Ahora sí, entremos en materia, Leonardo. Termina el año 2020, que sin duda va a ser recordado como el año de la pandemia del COVID-19, que llevó a la humanidad al aislamiento social, pero también a la crisis económica quizás más profunda de los últimos 100 años. La reapertura económica dio inicio tras los primeros picos de contagio del virus que se registraron entre julio y agosto del año pasado, y esto pues generó un optimismo creciente sobre el manejo de la enfermedad y por supuesto de la recuperación económica que podría venir. Sin embargo, este año comienza por una parte con noticias que podrían dar soporte a ese optimismo que inició en la segunda mitad del 2020, como fue el avance en el desarrollo, la aprobación y la distribución de distintas vacunas para combatir el COVID-19. Pero por otra, con fuertes rebrotes que se han visto en distintos países del mundo y claro, con la aparición de nuevas cepas que podrían plantear serios interrogantes sobre el futuro de la salud pública, pero también de la economía. Y bajo ese contexto, Leonardo, la pregunta que seguramente se están haciendo nuestros afiliados a pensiones voluntarias y la audiencia en general es si hay razones suficientes para mantener ese optimismo que lleva a los mercados de renta variable internacional a tener una fuerte recuperación tras la crisis ocasionada por el virus y a marcar incluso máximos históricos al cierre del 2020 en distintos países, o si por el contrario terminarán predominando los riesgos y las amenazas en este año que está en curso, llevando quizás a la economía global a una nueva crisis o a los mercados accionarios a nuevas caídas. En ese sentido, Leonardo, ¿cuál es el balance que puedes hacer de los principales eventos económicos, políticos y de los mercados que ocurrieron durante el año pasado? Sí, Yael, lo que tú dices es muy cierto. Probablemente el 2020 va a ser recordado como el año de la pandemia y sí, efectivamente fue tal vez la crisis más profunda para la economía global en los últimos 100 años. Y la razón de esto es pues el coronavirus y los cierres económicos que tuvieron que implementar los gobiernos. Para responder a tu pregunta, vamos a hacer un balance de qué pasó, qué ocurrió en 2020 y como tú lo mencionas en los frentes económico, político y de mercados. Aquí tenemos las proyecciones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional que actualizó por última vez en octubre y que ya está próximo a actualizar con nueva información, pero hasta ese momento se está esperando que la economía como un todo tenga una contracción del 4.4% como consecuencia a los cierres económicos que tuvieron que implementar las economías para contener esta pandemia, para evitar contagios y tratar de limitar y reducir el número de muertes. Entonces, el mundo tendría una contracción del 4,5%, desarrollados tendrían una contracción de cerca del 6%, los emergentes caerían un poco menos, el 3.3%, pero principalmente soportados por China. Aquí tenemos el esperado para China que tenía el Fondo Monetario, y China era probablemente la economía
grande del mundo, la única economía grande que iba a tener un crecimiento positivo. Antier conocimos el dato de actividad económica en China y ese dato fue de 2.3% para todo 2020. Es decir, China creció un poco más de lo que se esperaba y lo que se esperaba ya era bueno. Entonces China nos da razones para ser optimistas en cuanto al proceso de recuperación económica. Tal vez para destacar, Colombia se espera que tenga una contracción de cerca del 8%, hay analistas que hablan de un 7%, pero en todo caso va a ser una contracción muy fuerte. Y este año, ya estamos en 2021, se espera que todo el mundo rebote. Es decir, que después de las fuertes contracciones que vimos o que vamos a ver cuando publiquen los datos en 2020, van a estar seguidas por unos rebotes importantes y estos rebotes van a estar dados por las recuperaciones económicas que se van a dar por los procesos de reapertura después de haberse superado el virus. Y aquí contamos con el avance de las vacunas, de lo cual hablaremos un poco más adelante. Solo para darles un poco de datos de cómo se ha dado esta recuperación en algunos países. En Estados Unidos tuvimos una caída muy fuerte del consumo como consecuencia del COVID. Miren que fue una contracción muy grande de más del 30% de caída en términos anualizados, que es muchísimo más profunda de lo que se vio en la crisis de Lehman en 2008, que comparado con este menos 30% de esta crisis de Lehman, pues fue muy leve. Sin embargo, la recuperación que se vio en el consumo en Estados Unidos fue una recuperación muy fuerte. Y eso tiene que ver con la naturaleza particular de esta crisis económica que fue generada por un evento exógeno que fue el coronavirus, el COVID. Muy diferente a lo que pasó en el 2008-2009 con la crisis financiera de Lehman Brothers, que fue generada por desbalances estructurales en la economía y que tardó varios años en superarse completamente. Esperamos que en esta ocasión, si bien fue la crisis más profunda de los últimos 100 años, como tú lo dices, marcó caídas históricas en muchos de los indicadores económicos, también está marcando rebotes históricamente altos y fuertes como consecuencia de las reaperturas que ya se han empezado a dar en diferentes partes de la economía. Tenemos el indicador del índice manufacturero en Estados Unidos, que nos habla del comportamiento de la industria en este país, con un rebote muy fuerte, por encima de 50 puntos, quiere decir que está en expansión, es decir, hay una expansión muy fuerte de la industria de las manufacturas en Estados Unidos después de las fuertes caídas por el COVID, básicamente por el hecho de que es muy factible o relativamente fácil reactivar la industria y sectores relacionados con protocolos de bioseguridad de manera segura para las personas. El sector servicios en Estados Unidos tuvo un rebote fuerte, importante, pero se ha estancado en esos niveles, no ha tenido el desempeño de recuperación tan fuerte como la industria, porque el sector servicios pues fue el sector más fuertemente afectado por el COVID por su naturaleza. En el sector servicios encontramos todo lo que tiene que ver con turismo, hotelería, restaurantes, bares, que necesariamente requieren que la gente vaya presencialmente a consumir esos servicios. Entonces, ha sido más difícil la reactivación de esos sectores y con los brotes nuevos y las nuevas cepas que han aparecido en diferentes partes del mundo, se han hecho algunos cierres parciales que han afectado principalmente al sector servicios y están demorando un poco más la recuperación en este sector. ¿Qué han hecho los bancos centrales? Pues en todo el mundo, los bancos centrales bajaron sus tasas casi a niveles de cero. Aquí tenemos el caso de Estados Unidos, Japón, Reino Unido y zona euro. Bajaron sus tasas para evitar crisis financieras, para dar alivios a los créditos, tanto para empresas como para personas, y además irrigaron muchísima liquidez, y esto lo vemos en el crecimiento de las hojas de balance de los bancos centrales. Los bancos centrales, recordemos que para irrigar liquidez, lo que hacen es emiten dinero, billetes, y compran activos financieros, tesoros de gobiernos, incluso están comprando bonos de empresas privadas para estimular también a esas empresas y evitar problemas de solvencia o de financiamiento. Entonces los bancos centrales han agregado mucha liquidez, han bajado sus tasas a mínimos históricos. En el tema fiscal tenemos también unos estímulos muy grandes. Estados Unidos ya ha implementado cerca de 3.8
trillones de dólares, eso es cerca del 18% del PIB de Estados Unidos en estímulo económico, y ahora con Biden como presidente electo se propone un plan adicional del 1.9 trillones, es decir, cerca de un 10% adicional de estímulo fiscal que complementa este estímulo monetario para consolidar la recuperación y para contener los diferentes riesgos que puedan venir y que ya se han presentado algunos de ellos con los rebrotes en diferentes partes del mundo y con las nuevas cepas que han aparecido en Inglaterra, en Europa, en Brasil, en Sudáfrica y que han resultado ser más contagiosas, y eso en su conjunto amenaza con eventuales nuevos cierres que ya se están dando en países europeos, se están dando en algunas regiones en Estados Unidos, incluso en Colombia hemos tenido algunos cierres sectorizados para evitar el contagio excesivo y el colapso de las unidades de servicios de salud. Entonces, este estímulo monetario y fiscal por parte de bancos y gobiernos se va a mantener para contener estos nuevos riesgos que están volviendo a surgir, y se van a mantener también para consolidar el proceso de recuperación una vez el coronavirus sea derrotado por las vacunas. En el contexto político, vale la pena mencionar que este va a ser un año de menos incertidumbre que el año anterior. En 2020 habían varios factores de incertidumbre. El principal tal vez era el de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y el Congreso. Finalmente, el candidato ganador fue Joe Biden, del Partido Demócrata. Recordemos que Biden es un demócrata moderado, si bien es propenso a un mayor gasto, no es extremo en sus planteamientos. Y es un candidato moderado si se compara con Trump en cuanto a las relaciones comerciales, al manejo del lenguaje con sus interlocutores de otros países. Entonces, el triunfo de Joe Biden como presidente en Estados Unidos para los próximos 4 años, que se posesiona el día de hoy, es algo favorable para los mercados en la medida en que entramos a una era de mayor ortodoxia, manejo más sereno de las relaciones internacionales y más propensión a gasto público, que es lo que se necesita en este momento para atender las necesidades particulares del coronavirus y consolidar la recuperación económica. Adicionalmente, el Partido Demócrata ganó en las 2 cámaras, en la Cámara de Representantes y en el Senado en Estados Unidos, y eso facilitaría la aprobación de políticas de estímulo por parte de Joe Biden en el corto plazo. Otro elemento de incertidumbre que estaba presente en el 2020 y que ya se disipa o se disuelve en este año 2021 es el tema del Brexit del Reino Unido al salir de la zona euro. El Reino Unido estaba en proceso de desprenderse comercialmente de la zona euro, después de que hace algunos años, por voto popular, se decidió que el Reino Unido debería salir de la zona euro, y logró un acuerdo de una salida relativamente suave y gradual, donde no se pierden todos los privilegios en términos comerciales, de flujo de mano de obra, de flujo de factores entre Reino Unido y la eurozona, sino que va a ser un proceso más suave, parcial, gradual, y a la vez el Reino Unido, como ya no pertenece a la zona euro, puede buscar nuevos acuerdos comerciales con otras regiones, entre ellas Estados Unidos, que tiene un proceso de recuperación favorable y que tiene mucho soporte económico en este momento por parte del gobierno, y con China, que ha tenido también un desempeño muy favorable desde el punto de vista económico. Entonces, por el lado político, este es un año que tiene menos incertidumbre, lo cual nos genera más optimismo. Cuando hablamos de los mercados, aquí vemos el índice accionario más importante de Estados Unidos, que es el Standard & Poor's 500, que reúne las 500 empresas más grandes y más representativas de la economía de Estados Unidos. Vemos que a raíz de la crisis del COVID en el mes de febrero y marzo, este índice accionario tuvo una caída estrepitosa de niveles de 3.350 a niveles cercanos a 2.200. Eso fue una caída de más del 40% en cuestión de mes y medio, 2 meses. Sin embargo, asimismo, una vez superamos esos picos de contagios nuevos en Estados Unidos y en el mundo, el mercado empezó a anticipar un proceso de recuperación, y por eso el índice accionario de Estados Unidos tuvo una recuperación vertiginosa. Mientras que en la crisis de Lehman Brothers hace 10 años, la caída del Standard & Poor's tardó 4 años en recuperarse. En esta ocasión, la caída del Standard & Poor's tardó 4 meses en recuperarse. Es decir,
tuvimos una caída mucho más rápida, y una recuperación mucho más rápida que la que vimos hace unos años, lo cual nos confirma que esta es una crisis económica totalmente atípica y que no estaba relacionada con los fundamentales de la economía, sino con el coronavirus que llegó de afuera. Adicionalmente, el Standard & Poor's supera los máximos previos al COVID y estamos en niveles cercanos a 3.800. En la medida en que continúen los procesos de recuperación económica en Estados Unidos y de reaperturas y en que las vacunas sigan ganándole terreno al COVID, que es el escenario central, podríamos esperar que el Standard & Poor's superara los 4.000 puntos este año, consolidando un proceso de recuperación bien importante. Cuando vemos otros índices accionarios como el Eurostoxx, que es el índice europeo, vemos también una recuperación importante post-COVID, pero todavía no alcanza máximos previos. Esto tiene que ver con algunas dificultades particulares en Europa, rebrotes muy fuertes que tuvo a lo largo del año pasado, todavía tiene nuevos rebrotes, y en la medida en que la zona euro es una colcha de retazos donde cada país tiene una política fiscal independiente, pues la política monetaria del Banco Central Europeo no es tan efectiva, entonces tarda en funcionar y por eso el Eurostoxx no ha podido recuperarse a niveles previos, pero allí hay un potencial en la medida en que la reapertura continúa. Finalmente en emergentes pues tenemos una recuperación muy importante, de hecho más fuerte y más aguda que la que vimos en Estados Unidos y particularmente esto está liderado por China, que fue el país donde se generó el COVID, la provincia de Wuhan, en noviembre del año 2019, pero fue el país que más rápidamente pudo contener la pandemia y eso le permitió abrir mucho más rápidamente su economía. Y los mercados capturan esa tendencia de la economía y el optimismo pues se expresa en valorizaciones emergentes. Entonces, China es, como lo veíamos en las proyecciones del Fondo Monetario, que fueron, de hecho, superadas por la realidad hace un par de días con los datos de actividad económica en China, pues está dando soporte a esta recuperación en los mercados emergentes. Perfecto, Leonardo. Después de este contexto que nos das desde el enfoque económico, político y por supuesto de los mercados, me gustaría que hiciéramos un zoom sobre el COVID. ¿Cómo fue la evolución de la crisis de salud pública el año pasado? ¿Cuál es su estado actual y qué podríamos esperar para este año que inicia? Sí, Yael, esa es la pregunta del millón y literalmente el COVID ha sido una montaña rusa para la economía global, como lo vamos a ver en las siguientes gráficas. Aquí tenemos a la izquierda las gráficas de casos nuevos en el mundo y a la derecha la gráfica de fallecimientos diarios en el mundo. Hasta ahora los grandes números son los que vemos arriba, más de 92 millones de casos en el mundo, de los cuales 66 millones se han recuperado y han fallecido cerca de 2 millones de personas con una tasa de mortalidad de un poco más del 2%. Si vemos la gráfica de la izquierda, esto va subiendo como por ciclos. Tuvimos un pequeño, ahora lo vemos pequeño, en ese momento era muy fuerte, un brote importante que tuvo un pico cerca de abril del año pasado, luego se vuelve a acelerar, a encontrar nuevos máximos en julio, finales de julio, principios de agosto del año pasado, y a partir de noviembre entramos en una zona de altísimos niveles de contagio, de nuevos casos diarios, y en este momento estamos en una zona en la que podemos decir que estamos en el peor momento del COVID en términos de nuevos casos. Por el lado de fallecimientos diarios, pues esta gráfica de la derecha de fallecimientos va a ser consecuencia de la de la izquierda. A medida que la de la izquierda viene subiendo, pues los fallecimientos pues son consecuencia de casos más abundantes. ¿Qué podemos decir sobre esto? Pues que por el lado del contagio, como consecuencia de las reaperturas que ha tenido la economía, como consecuencia de las fiestas de fin de año y de Navidad, ha habido un aumento importante en los casos. Y a eso pues debemos sumar surgimiento de nuevas cepas, que algunas de ellas han resultado ser hasta un 70% más contagiosas que la inicial, aunque no han sido más letales, sí han sido más contagiosas. Entonces hay varias causas detrás de esos incrementos en los casos. Esta situación la vemos prácticamente en todos los países. Aquí tenemos el caso de Estados Unidos, que replica
casi de forma idéntica a lo que pasa en el mundo, con máximos casos en este momento y máximos eventos de mortalidad también en este momento. El Reino Unido tuvo un pico muy fuerte a finales de diciembre, comienzos de enero, por sus políticas de cierres sectoriales y transitorios. Logró cambiar esa tendencia en el muy corto plazo, es decir, las últimas semanas hemos tenido una caída en la tendencia de los nuevos casos. Todavía las muertes no han retrocedido, pero ya hay tendencia en nuevos casos y ya empieza a verse el efecto de la vacunación, porque la vacunación ha avanzado de manera importante en el mundo, ya lo vamos a ver. En Alemania tenemos un pico que también se da durante el mes de diciembre y empieza a revertirse la tendencia, es decir, ya empezamos a ver señales de que estos picos tan altos que estamos viendo como consecuencia de lo que acabamos de mencionar se empiezan a devolver. En Colombia vamos un poquito atrás en esa película, todavía estamos alcanzando máximos históricos en nuevos casos, superando incluso lo que vimos a finales de julio y comienzos de agosto. Estamos con cierres transitorios y sectorizados en diferentes ciudades, incluida Bogotá, Medellín, prácticamente en todo el país. Los colegios van a arrancar de manera virtual. Entonces, hay unos nuevos cierres de la economía, pero estos cierres se están haciendo de manera más focalizada y se están haciendo sobre actividades sociales más que sobre actividades productivas, porque ha habido un aprendizaje importante de cómo implementar protocolos de bioseguridad para evitar que esto se convierta en un nuevo golpe para la economía. Entonces hay un aprendizaje importante. La recuperación que veíamos en los últimos 2 trimestres del año pasado probablemente se va a volver más lenta por esta situación, pero en ningún caso estamos viendo que volvamos a tener una crisis como la del año pasado. Adicionalmente, tenemos las buenas noticias de las vacunas, que tienen altas tasas de efectividad, más del 90%, algunas de ellas. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra el porcentaje de vacunación que hay hasta ahora en cada uno de los países. Los países que nos llevan la delantera en vacunación son Israel, con el 25% de su población vacunada, y Emiratos Árabes, con el 17%. Bien atrás van Inglaterra o el Reino Unido, con el 6%, Estados Unidos, con el 4%, y de ahí para abajo. ¿Cuál es la expectativa de vacunación? Que al cierre del primer trimestre tengamos ya una masa crítica importante de población vacunada, cerca de 1/3 de la población global debería estar vacunada al cierre del primer trimestre. El mismo Biden ha dicho que dentro de su plan de gobierno en los primeros 100 días espera haber vacunado a 100 millones de personas en Estados Unidos, cerca de 1/3 de la población, y es un poco lo que se está esperando para la economía global. Es decir, entre el cierre del primer trimestre y el cierre del segundo trimestre, es decir, a cierre de mitad de año, ya deberíamos tener una masa de crítica suficientemente grande de población vacunada para lograr que la reactivación económica y la reapertura sea muy, muy significativa. Entonces, estas señales y estos avances de la vacuna que han sido sorpresivamente positivos, porque no se esperaba una vacuna tan pronto. De hecho, en diciembre ya se habían encontrado varias vacunas. Esto es algo favorable que contrarresta las variables negativas como los nuevos brotes y las nuevas cepas. Entonces, la perspectiva aquí es positiva por el lado de las vacunas, si bien se nos va a demorar un poquito más la contención del virus a nivel global. De acuerdo, Leonardo, todos esperamos que así ocurra, que sea un año en el que podamos seguir progresando en este aspecto. Y en ese sentido, Leonardo, a mí me gustaría también que analizáramos un poco cuál es la situación particularmente de Colombia en relación a la economía, los mercados y el manejo del COVID. ¿Cuál crees tú que van a ser esos grandes retos que deberemos enfrentar en esos 3 frentes? Sí, en el caso de nuestro país, ya pues digamos que el impacto económico ha sido muy parecido a lo que ha pasado en el mundo. Lo veíamos en las proyecciones del Fondo Monetario, tanto para 2020, con caída de cerca del 8% de la economía local, como en la recuperación que se espera para el próximo cierre en la economía. Tenemos aquí el indicador de seguimiento de la economía.
que publica el DAN y que sigue el gobierno, y a partir de ese mínimo, que mostró contracciones del 20% en el trimestre, hemos tenido unas recuperaciones importantes. Es decir, lo peor habría quedado atrás, pero todavía, con la información disponible hasta el tercer trimestre del año pasado, pues la economía se estaba contrayendo. Entonces vamos a ver que la expansión económica en Colombia debería comenzar en el segundo o tercer trimestre de este año para consolidar una recuperación del 4% en todo 2021. Aquí tenemos otros indicadores importantes de actividad industrial y comercio, se recuperan muy en línea con lo que está pasando con la economía como un todo. Aquí tenemos indicadores de confianza, arriba está la confianza del consumidor, recuperándose, todavía entra en negativo, pero recuperándose a niveles cercanos a previos al COVID, no todavía, pero ya casi. Confianza comercial recuperándose a niveles casi pre-COVID, y confianza industrial recuperándose a niveles pre-COVID, excepto el último mes, en donde ya empiezan a afectarse un poco con los cierres que se dieron, primero por la caída de actividad en diciembre, porque la gente está de vacaciones, y porque ya arrancan algunos cierres que pueden afectar la actividad industrial. Entonces, hemos tenido una recuperación importante, fuerte, como en el resto del mundo, que empieza a tener retos en el corto plazo, por los rebrotes y los nuevos cierres, pero que a futuro esperamos que entre el segundo y el tercer trimestre continúe este proceso de recuperación importante. La tasa de desempleo, después de haber alcanzado niveles superiores al 20% en algunos de sus indicadores, ha tenido una recuperación muy importante. Este es uno de los principales retos que tiene nuestro país porque está muy relacionado con la calidad de vida de las personas, la calidad del consumo en las personas. Entonces, este es uno de los indicadores que va a ser uno de los desafíos para este gobierno y que habrá que timonear. La inflación cerró el año pasado en 1,6, es una inflación muy baja. La meta del Banco de la República es entre el 2 y el 4, con punto central 3%. Por eso el banco pudo bajar sus tasas de interés hasta el 1,75, que es históricamente bajo. Esto probablemente permanecerá bajo unos meses más y luego hacia el segundo semestre del año veremos una recuperación hacia el 3% o hacia el 2,8% en la medida en que retomemos la actividad económica normal. En cuanto a retos principales, tenemos tal vez la consolidación fiscal, es el más importante. El gobierno ha tenido un gasto importantísimo en términos de gasto fiscal, con con déficit que podría superar el 8% este año fácilmente y tardará bastante para retomar objetivos de mediano plazo del 2,5%, 3% que planteaba la regla fiscal. Ahí va a haber un reto importante y esto se ha expresado pues en la subida del dólar, como lo vemos en esta gráfica. Si bien con la recuperación reciente y la reactivación económica hemos tenido una estabilización de la moneda. Se espera que el gobierno en este frente el próximo año, pase una propuesta de reforma tributaria. Debería pasarla entre el primero y segundo trimestre, y las calificadoras de riesgo van a estar observando muy bien la propuesta de reforma tributaria que va a presentar el gobierno al Congreso para ver si tiene el contenido suficiente para lograr que las finanzas públicas de nuestro país empiezan a converger nuevamente a niveles previos a la crisis del coronavirus. Entonces, este es uno de los principales retos, el reto fiscal, y está conectado con lo que pueden hacer las calificadoras. Dos calificadoras nos tienen en triple B menos, que es el mínimo grado de grado de inversión. Si alguna de ellas nos baja, pues perderíamos grado de inversión por parte de una de ellas. Sin embargo, en la medida en que el país conserve al menos dos calificadoras por encima del grado de inversión, nos considerarían grado de inversión. Es posible que una calificadora nos quite el grado de inversión y eso está relativamente descontado por los mercados, pero es posible que las otras dos nos mantengan el grado de inversión. Esto es algo que no solo le está ocurriendo a Colombia, le está ocurriendo a todos los países del mundo porque tienen presiones fiscales importantes, porque han tenido que sacar dinero y recurso público para sostener la economía en medio de esta crisis. Sin embargo, pues eso es una preocupación y es un riesgo que hay que monitorear
en Colombia, particularmente en el segundo semestre, porque esperamos que las calificadoras nos den un compás de espera para ver cómo evoluciona la economía durante el primer semestre de este año y para ver cuál va a ser la propuesta de reforma tributaria del gobierno en este 2021. De acuerdo, Leonardo, varios escenarios desafiantes nos depara todavía acá en el país, pero ¿de qué manera podría uno aprovechar las oportunidades y gestionar los riesgos a través de los portafolios de pensiones voluntarias que ofrece Porvenir? Sí, mira, digamos que en Porvenir tenemos una oferta muy completa de alternativas de inversión. Tenemos alternativas conservadoras, un poco más moderadas y un poco más agresivas para aquellos que quieran realizar inversiones según las expectativas que tengan los diferentes activos. Entonces, aquí lo importante es tener en cuenta que la visión que tenemos hacia este año y hacia el futuro es una visión de recuperación económica global que va a tardar un poco más de lo que esperábamos antes, pero que va a empezar en este 2021. Y en la medida en que eso comience, por efecto de que las vacunas empiezan a superar o a permitirnos superar la crisis del COVID, los mercados accionarios pueden seguir recuperándose. Entonces tenemos algunas alternativas moderadas y agresivas que tienen elementos de acciones locales o internacionales que podrían capturar este valor, tanto en alternativas convencionales como en alternativas específicas. Además tenemos alternativas diversificadas, un portafolio conservador que no tiene exposición de renta variable para aquellos más conservadores, un portafolio básico que tiene una exposición en renta variable, que es donde vemos el potencial, entre el 0 y el 20%, un portafolio diversificado dinámico que tiene un perfil más moderado, con una participación de acciones entre el 20 y el 50%, y para aquellos perfiles más agresivos y que quieren capturar en mayor medida este potencial de las acciones, hay un portafolio diversificado extremo que tiene una exposición elevada en renta variable entre el 50 y el 80%. Entonces, tenemos un universo de alternativas. Lo importante es que... De acuerdo, Leonardo. Muchísimas gracias por tus valiosas apreciaciones en este aspecto y muy en línea con lo que nos acabas de contar, ¿qué tips podrías darle? Yael, y no solo, lo primero es asesorarse con un especialista en inversiones, recibir el acompañamiento y buscar ese acompañamiento para obtener las herramientas que les permitan a nuestros afiliados o a nuestros inversionistas para tomar las decisiones más adecuadas. Lo segundo es conocer su perfil de riesgo y realizar inversiones de acuerdo con su perfil de riesgo. Si el perfil de riesgo de la persona es conservador, debe mantener esas inversiones conservadoras, con muy baja exposición en renta variable. Si es moderado, puede tener un poco más de exposición. Lo tercero es evitar realizar esos movimientos fuertes de lado a lado, lo que podemos llamar en un lenguaje coloquial, evitar dar bandazos, porque cuando damos bandazos es cuando estamos reaccionando emocionalmente, reaccionamos negativamente ante las pérdidas que vemos en los mercados y reaccionamos positivamente ante las ganancias. Cuando damos bandazos, lo que hacemos es materializar pérdidas y evitar las ganancias. Ya vimos lo que ocurrió en 2020, cuando el Standard & Poor's cayó muy fuertemente, pero para los que se mantuvieron en su perfil de riesgo y se mantuvieron en esas inversiones, tuvieron la recuperación que ya incluso supera los niveles previos a la crisis. Cuarto, los momentos de crisis son oportunidades y estas oportunidades se pueden aprovechar con el punto número 5, que es manteniendo una visión de largo plazo. Las personas que compran en las crisis soportan la volatilidad y tienen un horizonte de inversión de largo plazo, son las personas y los inversionistas que logran capitalizar las ventajas y las oportunidades que brindan los mercados financieros. Entonces, es muy importante tener presente estos 5 tips o estas 5 recomendaciones para el manejo de las inversiones.
De acuerdo, Leonardo, muchas gracias. Antes de terminar, tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar por el chat del evento. Una de ellas que quisiera compartirte es cómo se ve reflejada la reactivación de la economía en los resultados de nuestros ahorros e inversiones. Claro, ya en esta historia que acabamos de ver con bastante detalle, ustedes pudieron observar que en los principales índices accionarios del mundo tuvimos unas caídas importantes en el valor durante febrero y marzo, pero esas caídas se recuperaron y se recuperaron en pocos meses y de hecho superaron los niveles anteriores. Es decir, todo lo que ocurre en la economía se expresa en los mercados financieros y como los portafolios que construimos para nuestros clientes están invertidos en esos mercados financieros, esos portafolios capturan lo que ocurre en la economía y en los mercados financieros. Capturan las caídas, pero han capturado las recuperaciones y esto nos ha dado unos resultados muy positivos para todos nuestros portafolios de nuestros clientes de pensiones voluntarias en 2020. Otra de las preguntas que nos comparten es, con las rentabilidades negativas durante las caídas registradas el año pasado, ¿se vieron afectados nuestros ahorros de forma permanente? Esa es una pregunta muy importante porque tiene que ver con el valor de las inversiones de nuestros afiliados. Y como lo vimos y lo acabamos de mencionar, las caídas de las acciones fueron transitorias. La mayoría de los mercados accionarios ya se han recuperado y han superado niveles previos. Entonces la respuesta es, no se vieron afectados los ahorros de forma permanente para aquellos afiliados que se mantuvieron fieles a su perfil de riesgo, mantuvieron su visión de largo plazo y continúan invertidos en estos portafolios que corresponden a su perfil de riesgo. Hay otra pregunta que nos hacen llegar y que me parece muy interesante e importante, y es si tú recomiendas que en este escenario de reactivación debamos movernos hacia un perfil de riesgo mayor. Sí, esta es una buena pregunta y aquí hay que tener varios elementos. Nuevamente, es muy importante entender el perfil de riesgo del afiliado. El perfil de riesgo es inherente a la persona, al inversionista, no a las circunstancias. Entonces, para un afiliado moderado, en este momento donde hay oportunidades a mediano plazo, puede moverse un poco hacia activos de más riesgo, pero no demasiado, no de salirse de su perfil. Para una persona muy conservadora, no tiene tanto sentido invertir o mover sus inversiones hacia activos de riesgo, porque enfrentaría eventos de volatilidad. Entonces, lo más importante es el perfil de riesgo y con base en ese perfil, si hay una visión favorable, moverse muy levemente hacia esa visión a través de una mayor proporción de activos de riesgo, pero manteniéndose muy cerca de su perfil. Entonces, en pocas palabras, lo más importante es mantener su perfil de riesgo y visión de largo plazo. Perfecto, Leonardo. Otra pregunta que nos comparten es si tú consideras que este es un buen momento en los mercados financieros para iniciar con ahorros en pensiones voluntarias. Sí, es una pregunta interesante. Siempre es buen momento para empezar con ahorros en pensiones voluntarias porque el ahorro es el comienzo de la construcción de un capital. Ahora, en particular, en este momento, estamos en un proceso global de combatir el COVID y de superación del COVID a través de las vacunas. En la medida en que eso continúe y nuestro escenario central es que va a ser un proceso exitoso, donde el COVID finalmente pierde la batalla y las vacunas permiten que la economía se pueda abrir completamente, vamos a continuar viendo recuperaciones en los mercados accionarios. Entonces, este es un buen momento para empezar a invertir, para empezar a tomar esas oportunidades, nuevamente, habiendo identificado muy claramente el perfil de riesgo del inversionista. Una última pregunta para cerrar. ¿Qué riesgos adicionales o eventos de volatilidad se podrían manifestar en este año? Bueno, pues los protagonistas ahí son los sospechosos de siempre. Llevamos ya
más de un año con el COVID como principal riesgo para la economía de los mercados. En ese sentido, la mayoría de los riesgos más grandes están relacionados con el COVID. Primer riesgo, que haya nuevos rebrotes. Segundo riesgo, cepas nuevas por mutaciones. Otro riesgo es dificultad de distribución de vacunas en ciertas regiones del mundo que dilaten demasiado las reaperturas o que las vacunas no sean tan efectivas para las nuevas variedades de virus que puedan surgir. Entonces, los principales riesgos están relacionados con la evolución del COVID, son riesgos médicos principalmente. Hay otros riesgos globales, por ejemplo, dentro de las cosas positivas que tiene el gobierno de Biden en Estados Unidos con el estímulo que viene ahora, el estímulo fiscal, también hay algunas preocupaciones acerca de lo que puede hacer Biden y los demócratas en el Congreso para subirle los impuestos a las empresas en Estados Unidos, revirtiendo o reversando algunas de las exenciones que les había dado el gobierno de Trump. Esto pues obviamente afectaría a los mercados, pero ese creemos que es un riesgo que viene más adelante y que solo va a tomar fuerza cuando ya la recuperación del mundo se dé de manera más robusta y más completa. Esos serían los principales riesgos que podemos identificar. Bueno, así hemos llegado al final de este conversatorio. Leonardo, muchísimas gracias por el análisis y los valiosos mensajes que compartiste en este espacio a los inversionistas y ahorradores. A todas las personas que también se conectaron hoy, les agradecemos por haber hecho parte de este streaming. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y claramente nos volveremos a ver muy pronto en otros conversatorios económicos. Feliz día para todos. Gracias a ti, Yael. Feliz día para todos y gracias por habernos acompañado. Hasta pronto.